Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo encuentro en el canal Salvemos a los Niños. Hoy nos vamos a ir a una zona bien austral, a Tierra del Fuego. Vamos a hablar con Cristian Lucero. Es un papá que está impedido de ver a su hija hace casi 4 años y acá en el canal de los niños le damos su espacio porque no solamente él está sufriendo, sino que también su hija que está siendo privada de crecer en compañía y con el amor de su padre. Así que bienvenido, Cristian, a este espacio de Salvemos a los Niños. Buenas tardes María y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, desde ya muchísimas gracias por el espacio y por la lucha que están haciendo. Empiezo en el 2018, ya cuando mi hija estaba en el vientre materno. Ajá. Y a partir de ahí tuve que empezar a luchar como papá para poder asistir o por lo menos tener información de los controles prenatales. Después, cuando ya estábamos llegando a la fecha del parto, que ya sabía que iba a ser papá de una nena y que ya sabía que mi nena se iba a llamar como se iba a llamar, porque no me dieron ni voz ni participación ni en la elección de su nombre. Faltando una semana para eso, la madre de mi hija desaparece completamente de acá de la isla. Empecé a hacer llamados, amigos, conocidos, y empezamos a investigar por los centros de salud de acá de la provincia, que no son muchos, y por suerte, sin mucho tiempo, dimos con que la nena ya hacían 48 horas que había nacido. Ah, mira. A partir de ahí empiezo una peregrinación por tratar de conocer a mi hija, por poder algún día levantarla en brazos. Y dicha lucha, cuando empieza, todo empieza con una cuestión de palabra, por así decirlo, hasta que ya empezamos a meter abogados. Y mi abogado, en una reunión de careo con la madre de mi hija, le dijo: si no tenés una denuncia formalmente hecha, no podés impedirle el contacto al papá por nada. Bueno, eso terminó generando que al otro día mismo la madre de mi hija fuera a hacer una denuncia por violencia doméstica, y ahí empezó todo un tire y afloje legal, donde yo pude recién conocer a mi hija con 8 meses de edad. Después de eso se pide una revinculación, empiezo a hacer la revinculación la tuve que impugnar porque fue manoseada por las abogadas de la otra parte, que casualmente estaban trabajando administrativamente en la misma entidad que estaba relacionada a la entidad que se estaba encargando de hacer la revinculación. O sea, la revinculación se hacía en la División de Protección de las Infancias, y resulta que esa célula funcionaba en conjunto con la Defensoría Municipal, y en ese momento la Defensoría Municipal estaba a cargo de la doctora Villarroel Arteaga, que es la patrocinante de la madre de mi hija. Digamos que Entonces, es como estar de un lado y del otro del mostrador, ¿no? exactamente, y esa mujer lo que hizo fue malversar el informe, porque el informe que da DPI de los 8 encuentros que yo tuve fueron perfectos, geniales, y daban luz verde a que se entrame un régimen comunicacional. Y esta mujer anexa que después que se terminan esos informes, yo seguí yendo a otros encuentros más con mi hija, supuestamente ahí en la Defensoría Municipal, y que a esos encuentros yo asistí bajo los efectos de estupefacientes. Ah, mira. Bueno, dichos encuentros nunca existieron, y dicha acusación de estupefacientes creo que en todo caso puede quedar sujeta. La acusación la puede hacer cualquiera, pero quien puede llegar a afirmar eso es un funcionario de la seguridad haciéndome un dosaje, o un funcionario de la salud médico haciéndome un dosaje de sangre, Claro. o por el medio que lo crea conveniente. La jueza, al ver que yo impugné este informe, porque obviamente no podía decir que esto sí y esto no, o era todo sí o era todo no, se vuelve a ordenar una segunda revinculación, nos agarra pandemia, la pandemia bloquea todo. Cuando se termina la fase 2, que ya nos empiezan a autorizar a poder juntarnos, la jueza le da luz verde a la madre de mi hija para que ella pueda elegir ella personalmente al profesional que se encargara de hacer la revinculación, algo que en un principio suena bastante, si se quiere, tendencioso. Y como yo siempre digo, quizás la justicia humana falla, pero la justicia divina existe. Y resulta que, bueno, la profesional que eligió elevó 3 informes revinculatorios, donde los 3 informes hablaban maravillas del vínculo que yo había creado con mi hija y que yo tenía permanentemente con mi hija cada vez que estábamos. Entonces la jueza dio luz verde
para el mes de mayo del 2021 para que se diera lugar a un régimen comunicacional establecido con 3 encuentros de lunes a viernes, de lunes, miércoles y viernes, y fin de semana por medio yo la tenía que retirar del domicilio, mi hija. Los lunes, miércoles y viernes del establecimiento educativo donde estaba, que en ese tiempo era un jardín, porque estamos hablando que para ese entonces mi hija ya tenía 2 años. Yo siempre que la fui a retirar al jardín, la pude retirar sin ningún problema. Las señoritas o las señas de ahí del jardín siempre se mostraron muy colaborativas y pudieron siempre dar fe de que el trato entre mi hija y yo era hermoso. Y resulta que pasó un año con esta circunstancia. Las veces que yo la quise retirar a mi hija a la casa de la madre, me encontraba con que la nena tenía otra predisposición, salía asustada, salía mordiéndose las uñas, con la mirada hacia el piso, no levantaba la mirada por nada del mundo, a mí no me miraba. Y miedo, terror absoluto. Es desesperante como padre ver a tu hijo aterrorizado y estar atado de pies y manos para hacer algo, porque si haces algo, automáticamente sos considerado violento. Claro. Yo, para no perder los lunes, miércoles y viernes, cometí el error de quedarme callado, de no decir nada. Dije, bueno, ya está, capaz que con el pasar del tiempo la nena cobre valor. Y bueno. Cobre valor, pero ella en ese momento tenía 3 años, ¿no? Claro, ya para ese entonces, mi hija cumpleaños en septiembre, entonces yo empiezo el régimen comunicacional cuando ella tenía 2. Cumple los 3 añitos, el único cumpleaños que le pude festejar a mi hija. Yo en ese momento me encontraba viviendo en pareja con una chica que tenía un hijo de una relación anterior. Esa chica con su hijo en su momento fueron mi primer familia, la primera familia que yo armé, bien, como el hombre que soy. Y me encontré con que, claro, para cuando empezó el régimen comunicacional, yo tuve que ser entrevistado por un asistente social. Este dio fe del lugar donde yo vivía, con quién vivía, en las circunstancias en las que estaba todo dado. Y este visitador social me dijo, mira, me dice, lo único que vas a estar imposibilitado es a que tu nena se quede acá. Me dice, porque necesitarías que el departamento tenga una habitación más solamente exclusiva para ella. Entonces le dije, tranqui, está planeado, pero sabemos que no se va a dar ya y en este momento tenemos este departamento, lo que hay. Bueno. Empezó el régimen comunicacional, yo festejé en esa misma casa con esa familia que había formado, festejé su cumpleaños número 3, pudo venir mi madre, estar con ella, mi hermano lamentablemente no pudo venir. Hago un paréntesis, tu familia, sí, que está compuesta actualmente por tu mamá y tu hermano, no viven ahí en Tierra del Fuego porque vos no sos oriundo de Tierra del Fuego. No, yo soy oriundo de la provincia de San Juan. Mi madre en este momento está de visita acá en la isla, pero también radica en San Juan. Y mi hermano más chico, van a ser ya 6 para 7 años, que está radicado en Monterrey, México. Ajá. Entonces, mi hermano es el único que mi hija no la conoce en persona todavía. La vino a conocer, y ya voy a llegar a esa parte, la vino a conocer y se vio imposibilitado hacerlo. Cuando este régimen comunicacional se fue dando, transcurrió septiembre, octubre, noviembre, llegamos a fin de año, llegaron las fiestas, pasaron las fiestas, todo. Yo, junio del 2022, como músico y artista que soy, hago unas presentaciones acá por la celebración de la noche más larga y terminando la última presentación yo me tomo un vuelo hacia San Juan para visitar a mi madre, era su cumpleaños y quería, bueno, compartir con ella. Cuando vuelvo de ese viaje, retomo con mi régimen comunicacional, que cabe destacar que mientras estuve fuera de la provincia, solamente a mi hija la pude ver una vez por videollamada nada más. Todo lo que había dicho en su momento, que había una supuesta situación de que yo era una persona violenta y que uno de los grandes condicionantes que tenía por esa violencia era producto del consumo de estupefacientes. Claro. Yo a la jueza le dije, mire, yo tengo la vena dispuesta de las 24 horas, el día que usted diga, me saca sangre y corroboramos si hay alguna sustancia ilícita en mi cuerpo, me hago cargo. No dio lugar a eso, pese a que lo ofrecí, no me dio la posibilidad de demostrar que la acusación que se me podía llegar a hacer no estaba ni siquiera fundada. ¿Porque te creía o porque no le interesaba demostrar lo contrario? Es un misterio. Es un misterio porque te digo una cosa, yo a la jueza le conozco la cara por foto, la jueza a mí me debe conocer la cara por los medios, pero sí, la jueza es Marina Paula Montero, sí, es la jueza del juzgado número 2 de familia, la cual estaba llevando toda esta causa. Nunca cambió. Pues siempre la única vez que hubo una intervención de otro juez y otro juzgado fue cuando yo volví de viaje en el 2022 y me encontré con que
retomo mi régimen comunicacional con mi hija y un día me llega un mensaje de la madre diciéndome, obviamente un mensaje tipo telegrama, Sí. y me dice, esta semana no busques a la nena, va a estar yendo toda la semana al médico. Entonces le dije, ¿qué le ha pasado? Por favor, decime si necesitas algo, medicación, que le acompañe a la nena. Y la respuesta fue, en su debido momento te enterarás. A los 4 o 5 días de eso me llama una psicóloga diciéndome que quería entrevistarme porque mi hija estaba siendo investigada por una situación de abuso. Inmediatamente terminé la llamada con la psicóloga, me dirigí a la Comisaría de Minoría y Familia de acá de Río Grande y radiqué una denuncia por un pedido de protección familiar. Eso fue el 21 de agosto del 2022. La madre de mi hija había radicado la misma denuncia 24 horas antes. Por esa misma razón, a mí el lunes 22 de agosto me rige una prohibición de acercamiento hacia mi hija, prohibición de salida del país y de la provincia, extendida hacia mi madre y a mi hermano. Después, obviamente, yo no sabía por qué se me estaba denunciando, por ende tuve que constituir un abogado penal, porque esto había pasado a manos del juzgado número 3 de instrucción, a cargo de la jueza, si no me equivoco, su nombre es Cecilia y el apellido es Cataldo. Y bueno, obviamente la fiscalía entró en acción por oficio y terminó pasando de que me pusieron todos estos impedimentos de contacto hacia mi hija y recién se vino a hacer la cámara Gesell, que es importantísima en esta clase de casos así, en abril del 2023. O sea, un año después, casi. Casi un año después, 9 meses después, se hizo la cámara Gesell. Y después que se hizo la cámara Gesell, el informe de esa cámara Gesell se presentó en junio del 2023. O sea que Y si el informe, realmente tu hija hubiese estado bajo una situación de abuso sexual infantil y hubiese requerido algún tipo de asistencia psicológica o médica, se hubiera podido dormir una gran siesta esperándola. exacto, porque llegado el caso que esta aberración hubiese sido real, nos habríamos encontrado con que recién hubiesen podido corroborar dicha información 10 meses después de que se realizó la denuncia. Claro. O sea que habría estado 10 meses al total desamparo de la contención de cuánto ente intervenga en esta clase de cosas, llámese Centro y Ministerio de la Mujer, los centros de defensa de género, y etcétera, etcétera, y el mismo juzgado y el mismo Ministerio Pupilar. O sea, literalmente el aparato judicial en ese sentido funciona muy mal. Lo que estoy viendo con muchísima preocupación es que la mayoría de las mujeres juezas que están impartiendo justicia en causas que tienen que ver con los niños, en lo que menos se fijan es en los niños, al igual que Marisa Graham, que es la defensora nacional de la protección de los derechos del niño, que está dibujada, dicho sea de paso, quiero contarle a la gente que existe una defensora nacional del niño, de los derechos del niño, que nadie la conoce, brilla por su ausencia y los niños bien, gracias. Para la jueza, por lo menos Marina Montero, la vida de mi hija no es una vida, es un expediente. Y como ahí adentro del juzgado todos los expedientes en mayor o menor medida duermen, se encajonan, se pierden, se extravían, es así como tratan la vida de mi hija. A ver, después de que la cámara Gesell de mi hija se hizo, el resultado fue un contundente negativo a ASI. O sea, no solamente que eso limpiaba mi honor y mi nombre, sino que a mí me daba la tranquilidad de saber que mi hija no había sido violentada bajo ningún tipo de violencia. De vos ya sabías que no, digamos, de tu parte ya sabías que no, pero claro, también existía, me imagino, la preocupación de qué había pasado en la casa de su madre, ¿no? Y mirá, yo te voy a decir una cosa, el hermano de la madre de mi hija es un hombre de más de 50 años, como se dice en la jerga vulgarmente, un solterón. Yo me encuentro con que este tipo es un tipo que realmente lo veo un potencial peligro para mi hija. Por parte de la familia, de la madre de mi hija, hay un montón de varones más. Nunca la duda se puso por ese lado. Y ahí es donde quiero hacer una pequeña pausa, porque yo obviamente, yo sé que la madre de mi hija, levantándome una falsa denuncia por una infracción a la 119, me va a acusar a mí. No va a dejar librado ningún cabo suelto para que la sospecha se pueda ir hacia otra persona. Pero que la justicia, que el aparato judicial haga lo que hace, o sea, no ponga la lupa en otros lugares, llegado al caso de la supuesta situación de mi hija, me dio mucho para pensar.
Porque, a ver, ayer hablaba con un papá y me contaba algo y me decía, mirá, me dice, existe un tratado, en este momento escapa a mi memoria el nombre, donde el tratado dice explícitamente, es un tratado internacional por el cual se rigen toda la jurisprudencia mundial, ¿no? Que dice, hay que escuchar a la mujer. Y está fantástico, el enunciado es fantástico, me dice, pero vamos a hacer una salvedad. Escuchar no es lo mismo que legitimar. Ujú. Y es aquí donde empieza todo el efecto dominó decadente de los aparatos judiciales. Porque me encuentro con que una mujer va, dice mi nombre, dice una barrabasada, un delito X, y no, sin ninguna prueba que legitime su testimonio, a mí se me aplica toda la burocracia y todo el protocolo del Poder Judicial. El aparato judicial accionó contra mi persona, sin ni siquiera hacer una investigación o decir, bueno, vamos a investigar, pero hasta que por lo menos tengamos una certeza de que la sospecha es justificada, no podemos accionar contra los derechos de la menor de que esté con su papá. Bueno, eso la justicia lo pasó por alto, violaron los derechos de mi hija hasta el día de hoy, bien, hasta el día de 3 de abril del 2025, que mi hija tiene vulnerado ese derecho por el aparato judicial cuyo accionar es totalmente arbitrario, porque no investigan. La jueza a mí no me conoce la cara, salvo porque me ha visto en los medios, pero en persona a mí jamás me dio una audiencia. ¿Y No soy solo yo. cómo puede un juez juzgar a alguien sin haberlo citado nunca? ¿Cómo se puede evaluar si no conoce a los protagonistas de la historia? No sé, no sé. A ver, si yo voy a una comisaría a denunciar que mi pareja me golpea, el policía o la policía que me reciba la denuncia, si es que me la recibe, me va a ningunear, para cómo imagínate, para la gente que lo está viendo, no se aprecia por la cámara, pero yo mido casi 1,90 m, tengo todos los brazos tatuados, estoy lleno de piercing, soy artista, soy músico. Todo el mundo piensa que porque tengo esta apariencia yo soy un asesino serial. Claro, sí, Soy un mercenario, sí. y nada más lejos de la realidad, porque por esta clase de prejuicios terminamos, como te dije, legitimando testimonios que no vienen respaldados con ningún fundamento. Los psicópatas nos pueden mostrar su mejor cara y parecer Heidi y detrás ser unos realmente personas muy, muy peligrosas, ¿no? Porque yo quiero, o sea, te pregunto, ¿la han evaluado a la mamá de tu hija en algún momento? Mira, yo pedí 3 pericias psicológicas y psiquiátricas y hoy día mi abogado me corroboró que no se hizo ninguna. A mí se me pidieron y yo las hice. Y se supone que cuando para cualquiera de los dos lados se piden, se le hacen a ambas partes. Bueno, eso no sucedió. Yo sí he hecho mis pericias, pero ni siquiera los informes míos están presentados. ¿Y cómo están evaluando que esa criatura no esté en riesgo? Y bueno, ahí está la razón de mi lucha. O sea, yo considero, la madre de mi hija es una psicópata, es una sociópata, literal, con delirios de grandeza y megalomanía muy, pero muy marcados, a su vez acompañado por un profundo sentimiento o una profunda sensación de inseguridad o de falta de seguridad en sí misma, porque realmente fantasea y confabula cosas que solamente en su cabecita pueden ser reales. Yo he sufrido la violencia de esta persona cuando fue mi pareja, muchísima. Por sobre todo fue una violencia psicológica. El bastardeo hacia mi profesión como músico, como tatuador. Es más, tuvo el descaro de decir en la denuncia por violencia doméstica que ella me mantenía a mí porque yo no quería trabajar. Cuando yo en ese momento, cuando ella relata eso, yo trabajaba con 16 horas cátedras en una escuela polivalente de artes de acá Río Grande como profesor de guitarra y lenguaje musical. Y después estaba trabajando en blanco, o sea, con aporte jubilatorio y todo, para un boliche de acá de la zona los días viernes y sábado como personal de seguridad. También daba clases particulares de guitarra, más lo que yo tatuaba, más lo que yo hacía con la música aparte. O sea, yo básicamente había meses donde me encontraba con ingresos que venían de 5 fuentes distintas y esta mujer decía que yo no quería trabajar. Y la justicia lo creyó así porque sí. O sea, lo cree porque lo dice una mujer, lo cree porque llora cuando lo cuenta. Bueno, me entero ahora porque me habló mi abogada y me dijo, mirá, me dice, la escuela de tu hija ha respondido a un oficio del
del juzgado, y ha sido categórica la respuesta, donde han dejado en claro que vos te has acercado al establecimiento para plantear tu inquietud de cómo podés hacer para estar presente, siendo que no tenés ninguna prohibición de acercamiento ya, y que querés estar presente en los actos, en la formación de tu hija, en lo que se requiera. Y en este momento, hoy en día, en la escuela de mi hija, la madre de mi hija junto a su hermano se quedan montando guardia afuera del establecimiento para que yo no aparezca. El hermano de la madre de mi hija ha irrumpido en el colegio con una foto mía para decir y prohibirme el ingreso para que yo vea a mi hija. O sea, ya esto cuenta una suerte de medio cuasi patoteo. ¿Y vos Bien, hiciste pero alguna denuncia? sin embargo, yo me ¿Alguna acabo, yo me- denuncia? Digamos, no se pareciera como una especie de difamación, de acoso, ¿no? Exacto. Mira, yo me he enterado de esto porque esta actuación está sucediendo hoy y está sucediendo dentro del expediente. Creo yo entender que si la jueza tiene un gramo de lucidez, Mm, tomará una acción pertinente, de lo contrario mi abogada tendrá que solicitarlo. mm, En este momento, como te digo, la noticia que te estoy dando es como una primicia hasta para mí, ujú. pero sí me quedé asombrado del hecho de que vos fíjate, te hago un supuesto hipotético, yo voy a ver a mi hija para llevarle una merienda y me lo encuentro a mi ex cuñado ahí. Y este tipo capaz que va a venir y me va a provocar, va a buscar la manera que entremos en un pleito, y poner el hipotético caso que el pleito se da. Yo no fui a tener pleito con nadie. O sea, la persona que está buscando pleito es del otro lado. Aparte, un tipo que no, por más que sea el tío, Mm. eh, a mi hija la hicimos entre la madre y yo. O Claro, sea, el tío claro, no estaba ahí. Así que vaya a cortar las servilletas a otro cumpleaños. Porque no claro. es así la Pero cosa. además no te Por otro lado, dejaron que tu hija pernoctara en tu casa porque vos en ese momento convivías con una pareja que tenía un hijo de otro matrimonio, digamos, de un niño que no era claro, tuyo, y vos no sabés en qué contexto está conviviendo tu hija con su tío, de repente, ¿no? Porque se anda la exacto, mamá y el exacto. tío para todos lados. Es más, te cuento detalles que son, sí me parecen que son bastante, por un lado, escabrosos y por Mm, otro lado, bastante relevantes. Cuando la madre de mi hija me hizo la denuncia por ASI, a mí no me acusó de ser el perpetrador de ningún abuso. Al que acusó fue al hijo de mi expareja, un niño en ese momento de 10 años. ah, bueno, Me dice mi abogado en su momento, me dice, si el chiste le sale, el perpetrador sería un menor de edad, por ende es inimputable ante los ojos de la ley. claro. Pero tiene que haber un responsable y el responsable no va a ser la madre del perpetrador, va a ser el responsable de la víctima, que en Mm, ese caso sería yo. mm, Entonces a mí me hubiese caído una condena que por tratarse de un menor de edad, tratándose del agravante del vínculo, mm. yo perdía la patria potestad y tenía entre 18 y 20 años de prisión enfrente mío, de condena por un delito que yo no cometí y por un delito que nunca, pero nunca estuvo remotamente cerca de cometerse. La Cámara Gesell no solamente arrojó un resultado negativo, sino que a su vez eh, terminó fallando la justicia con una sentencia que es nulidad de instrucción. O sea, a mí no se me declaró ni culpable, ni inocente, ni sobreseído, porque para que cualquiera de estas tres opciones se den, tiene que haber una condicionante que es la existencia del delito. Ujú. Si el delito se probó que no existe, esto no se puede dar. Claro. O sea, no puede haber 2, 3 y 4 si no hay uno previamente. Es así, matemática. Sí. Entonces el rechazo de la instrucción fue el fallo y la sentencia firme que quedó. Tuvo 3 apelaciones por parte de la madre de mi hija y por parte de las abogadas de ella, que son dos impresentables, que son literalmente unas chantas de la justicia, fuera de lo que sería el aparato judicial, sino dentro de la gente que trabaja con la justicia, como son los abogados, María Isabel Villarroel de Arteaga y Dayana Ortiz, Ujú, dos, voy a ponerlo entre comillas, profesionales, ujú. doctoradas en leyes, que lo único que hacen en vez de buscar la mediación ante un potencial conflicto es hacer que ese conflicto escale en violencia, escale en agresividad. O Se sea, teniendo perpetúe, una... ¿no? Porque mientras tanto van a seguir cobrando. Claro, porque también hay un negocio detrás de esto, Claro, no nos exacto. olvidemos de eso. Con lo que la jueza desestimó en este momento ha sido esta situación donde la madre quiere impedir que yo me acerque al colegio de mi hija, pero de ahí en adelante no sé qué acciones vaya a tomar en base a lo que ha informado la escuela. Ujú.
Por otro lado, cuando pasó esto de la denuncia por la ASI, nos Ujú. encontramos en una situación donde primero acusaban al hijo de mi expareja, después acusaban a un compañero mío de banda de que la maltrataba, de que le pegaba a mi hija. Y te estaba comentando de que, bueno, que las abogadas que se encargaban de hacer todo esto, la doctora Villarroel Arteaga y Dayana Ortiz, eh, teniendo una cámara Gesell con resultados negativos en ASI, siguen sosteniendo que ellas están defendiendo a una víctima de las agresiones sexuales de su papá. La madre de mi hija incluso fue al colegio a decir que la nena tiene problemas de esfínter producto de los múltiples abusos perpetrados por el padre. O sea, quiero declarar, o mejor dicho, quiero aclarar lo siguiente. El principio de la denuncia que ella hizo y su testimonio hablaban y señalaban como presunto autor al hijo de una expareja mía. Ahora, ella en la escuela dice que son los múltiples abusos perpetrados por el padre. Detalle, esta pareja con la que yo estaba, eh, faltando 6 meses para que empezara todo este problema, en común acuerdo decidimos terminar la relación. Claro. O sea que para cuando esto empezó, ese niño ya no tenía contacto con mi hija, esa persona ya no estaba en mi círculo cercano, entonces no hay coherencia y es increíble ver que la jueza no lo ve, ni la secretaria tampoco, ¿bien? Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿qué firman los jueces? Ujú, ¿Realmente son personas que están instruidas en la causa en la cual están fallando? ujú, Porque, a ver, ser juez es un cargo muy, muy honorable, como todos siempre dicen, el honorable ujú, juzgado, el honorable juez. Bueno, pero para ser honorable hay que actuar en consecuencia. ujú, Realmente yo a esta mujer no la veo ni siquiera capacitada para estar ocupando el puesto que está ocupando, porque no es mi caso el único. Y no me refiero a que no es el único a nivel nación, me refiero a nivel Río Grande. Yo estoy agrupado con un grupo de mamás y papás, no nos distinguimos por género ni nada, somos todas mamás y papás que estamos atravesando las múltiples vejaciones que está permitiendo que suceda el juzgado de familia, vejaciones a los derechos de nuestros hijos. todos en O el sea, mismo porque juzgado. ¿Es el único todos juzgado que hay? de familia, Ujú, no. Hay juzgado número 1, juzgado número 2 y creo que se está por habilitar ahora pronto el juzgado número 3 de familia. ujú. Pero por el momento accionando juzgado 1 y 2. En el juzgado 1, si te cae la causa ahí, demora lo que procesalmente tiene que demorar, pero los fallos casi todos en su mayoría son coherentes. Mira vos. Ahora, esta jueza no solamente no tiene ni coherencia ni sabe lo que firma, Mm, sino que vos la vas a buscar al juzgado y no, es imposible. Más fácil que yo tenga una entrevista con el Papa vía WhatsApp que a que yo pueda recibir o pueda ser recibido por Montero en su despacho. Una sola vez una secretaria me recibió y realmente no solamente no me dio ninguna respuesta, me ninguneó. Me ninguneó y buscó disminuirme completamente en mi relato. Cuando yo lo que estaba diciendo, traiga el expediente y corroboremos las múltiples mentiras o incongruencias o contradicciones que tiene el expediente. No se me validó absolutamente ningún reclamo. Qué Recién desgracia cuando termina empecé a siendo salir, la justicia para un ser humano, ¿eh? Qué desgracia termina siendo, porque cuando se supone que es un espacio en donde justamente se tienen que evaluar las cosas para poder dar el paso que sigue para un lado o para el otro, es un lugar en donde se termina maltratando a la gente que quiere de verdad saber qué es lo que está pasando. Cuando hay una criatura de por medio, cuando los tiempos tienen que ser otros, eh, cuando un padre tiene derecho a saber qué es lo que está pasando en el expediente, que lo está manteniendo alejado de su hija. No sé, la verdad es que no, yo no entiendo. cuando un papá quiere ser presente, Mm, quiere estar y cumplir el rol de papá, si este papá es denunciado, la mm, justicia automáticamente lo desacredita mm, como padre que tiene la voluntad de ejercer su rol, y automáticamente lo condena, mm, automáticamente lo somete, porque a mm, ver, yo quiero saber quién me va a devolver el tiempo perdido con mi hija. claro. El 70% del tiempo que pasamos con nuestros hijos a lo largo de toda nuestra vida ocurre del promedio desde que nace hasta los 10, 11 o 12 años. A partir de ahí, en el resto de vida que les quede a ambos, a padre e hija o madre e hijo, se divide el 30% restante.
Yo en este momento, mi hija tiene 6 años y yo solamente he podido compartir 1 año de su vida. ¿Quién me devuelve y quién le devuelve a mi hija todo lo que perdió? Yo pregunto, ¿quién repara en los daños psicológicos que ha generado la madre de mi hija a mi hija? Porque vamos a las estadísticas. El 65% de los chicos que terminan con problemas de adicciones a estupefacientes son por tener la figura paterna vacía, ausente, ya sea por causas naturales, ya sea por abandono, ya sea por divorcio, sea por el motivo que sea. Cuando la ausencia paterna está, el impacto en el niño es brutal. El 75% de todos los presos que hay adentro de los sistemas penitenciarios carecen de la figura paterna. Pero mirá vos qué asombroso este dato. Solamente el 15% de los niños que están con problemas de adicción a estupefacientes fueron criados en un contexto donde mamá no estaba y papá sí. Vos mirá la diferencia abismal que hay en estos datos. Y estos datos los podés corroborar en cualquier lado. La figura paterna es una figura clave en la formación de cualquier ser humano, sea varón, sea mujer, no importa su género. La figura del padre es una figura muy importante. Y la verdad que es muy triste y es terrible que todo lo que está sucediendo está orquestado. Esto no es una cuestión azarosa, esto tiene que ver con todo un discurso donde literalmente lo que se están haciendo, es un término que escuché el otro día, es una padrectomía. Ya está, hay que sacar de la figura de la familia la figura del padre. Bueno, ahí aprovecho para decir que esto no te pasa solamente a vos, no le pasa solamente a los padres y a las madres de Tierra del Fuego, no le pasa solamente a los padres de Argentina. Esto es una agenda que se está llevando adelante en todo el mundo, en donde se está enterrando vivo la figura del padre. Se está dilapidando al hombre como figura dentro de la familia, se está destruyendo a la familia en sí. Es muy triste que esto esté pasando porque quiere decir que si esto está pasando es porque muchos compraron, porque una mayoría compró. Para que una mayoría haya comprado una puesta en escena de estas características, quiere decir que veníamos muy mal, veníamos derrapando y no nos dimos cuenta, porque nuestra escala de valores estaba fuera de eje, porque nuestro nivel de conciencia estaba por el piso. ¿Cuál sería la solución, Cristian, a todo esto? Hoy en día, ¿cómo está hoy el expediente de tu hija? ¿Qué posibilidades tenés a corto plazo de ver alguna solución con respecto a esto? ¿Hay Defensoría del Niño ahí en Tierra del Fuego? ¿No la hay? Mira, hay Defensoría del Niño, está el Ministerio Pupilar, pero básicamente es un ente que también brilla por su ausencia porque básicamente no hacen nada. No hacen nada porque realmente no intervienen en los casos. No voy a ahondar en los detalles de si son personas que trabajan o no trabajan, si cobran un sueldo de arriba o no lo cobran de arriba. No me interesa lo que pase por ese lado. Me interesa que están destinados a un cargo y a una función que no la están haciendo. Y peor aún, si van a hacerla, no la hacen con el nivel expeditivo que merece la situación. O sea, la madre de mi hija ha querido ir al colegio a decir que hay una prohibición de acercamiento y lo único que ha llevado como evidencia es la firma de una persona que trabaja en el Ministerio Pupilar donde le dice que no aconseja que yo me acerque. Vos ten en cuenta lo siguiente, desde que mi hija me dejó de ver en el 2022 hasta la fecha, tiene la versión de que papá está en África porque se portó mal y se lo llevó a la policía. ¿En serio? ¿Y cómo te enteraste de eso? Eso me enteré porque eso está presentado en un informe de una psicóloga en el expediente y eso está presentado en el expediente en octubre, noviembre del año pasado y dicha psicóloga es una psicóloga a la cual la madre de mi hija lleva a la nena por voluntad propia. Es más, primero, dato color, mi hija tiene 6 años y tiene más visitas de psicólogos y más visitas a médicos pediatras que años de vida. Punto 1. Punto 2. Todas las profesionales que han intervenido en el caso, que son en el campo de la psicología, terminan haciendo la observación de que la nena está teniendo problemas por la falta del padre y está teniendo problemas por las actitudes de su mamá, a la cual también le recomiendan a la madre que haga terapia. En junio-julio del 2024 se ordenó la revinculación con mi hija.
Fuimos a corresponsabilidad, ahí se presentó la madre de mi hija con su abogada y mi hija, montaron un acting donde la terminaron haciendo llorar a mi hija, se mandaron a cambiar de ahí, y tanto la entidad que fue corresponsabilidad como el Poder Judicial no se pronunciaron nunca más en ningún escrito. Recién apareció la jueza el miércoles pasado. Recién la jueza, desde julio del 2024 a la fecha, recién la semana pasada, el día miércoles, hizo su primera aparición en el expediente. Desde el 4 de diciembre mi expediente no estaba en el juzgado. ¿Y dónde estaba? Entonces, qué sé yo, porque ni siquiera te informan ahí dónde está el expediente o en qué circunstancia está. Mi abogada se pudo constituir yo cambié de representación legal ahora a principio de año. El 18 de febrero yo hice el cambio de representación legal y mi abogada pudo recién tener acceso al expediente el 21 de marzo. Y mientras tanto es otro mes más que se termina sumando a la cantidad de 3 años y 9 meses que mi hija sigue estando sin poder estar en contacto de su papá, de su abuela, de su hermano, de su tío, quiero decir, porque no lo permite la justicia, porque la justicia simplemente duerme. ¿Tu hija tiene tu apellido? No, mi hija no tiene mi apellido porque la madre se negó rotundamente a colocárselo, y si se lo coloca, se lo va a colocar en segundo lugar. Porque no sé qué le puede hacer. Hasta hay una violación al derecho de su propia identidad, ¿no? ¿Podríamos decir? Exactamente, porque mi hija solamente está reconocida por mí en el registro civil, pero no se me dejó poner el apellido. Y cabe destacar que esto se puede ver claramente como violencia. Violencia hacia la violación del derecho de identidad de mi hija y violencia a mí. Claro. Porque dígame cuál es el argumento para que mi hija no pueda llevar mi apellido. ¿Simplemente el capricho de una persona inestable mentalmente? Claro, pero ahí no terminaría todo. Por eso está el juzgado y todos los organismos que velan por el interés superior del niño, que deberían evaluar toda la situación, todo el contexto, todo lo que está en el expediente, que el expediente habla por sí mismo, y decidir en base a lo que ya está. La madre de mi hija a mí me denuncia por violencia, por consumo de estupefacientes, por infracción a la ASI. Bien, nada de eso se corroboró, nada de eso pudo ser acreditado como verdad. La pregunta es, ¿todo el gasto que se hizo, quién lo paga? Todo el daño que se generó, ¿quién lo paga? Porque, a ver, la madre de mi hija me estaba por meter en cana, dicho en criollo, casi 20 años. Está bien, no lo logró, suerte para mí. Pero ¿y la madre de mi hija? Me privó durante 3 años y 9 meses por su caprichito, por sus mentiras, que yo tenga contacto con mi hija. ¿Eso no es punible? ¿Dónde está la justicia? A mí me encantaría presentar un proyecto de ley, si se quiere, tipo ley espejo. Vos me denunciás por un delito que voy a purgar 20 años de condena y la justicia demuestra fehacientemente que yo no cometí dicho delito. El denunciante tiene que pagar la condena. Que cuando una denuncia penal en contra de un hombre es verificada, digamos, sale absuelto, no es que la mujer que denunció falsamente a ese hombre automáticamente dentro de la ley penal es agarrada de las pestañas y llevada a comparecer ante la justicia. Ante la justicia penal por su falso testimonio. No, vos tenés que poner plata de tu bolsillo, si tenés esa fortuna de poder hacerlo, para poder poner otro abogado más de todos los que ya pusiste, que te represente. Peor aún. Pero María, peor aún, porque ponerle que yo cuento con el dinero para hacer una represalia legal. Lo estoy llevando por una causa civil. En el mejor de los casos que yo salga ganando, a esa persona le van a pedir que se retrate públicamente, que pague una compensación económica y se acabó. Yo estaba por purgar 20 años de prisión. Claro. ¿Y el daño psicológico? ¿Qué hacemos con eso? Y el daño psicológico, te digo una cosa, como te dije, estoy con otros papás y ya en este momento estamos siendo equipo entre nosotros, porque hay papás que entran en quiebre y quieren tirar la toalla. Río Grande es la capital del suicidio en Argentina. Tiene 130.000 habitantes Río Grande y acá por año se están suicidando entre 30 y 50 personas anualmente, de las cuales el 75-80% son hombres. Del 75-80% de esos hombres, el 60% es porque están impedidos de ver a sus hijos. Van y se tiran del puente del Río Grande. Ay, Dios mío. No sabía eso. Y la justicia no lo ve.
Es más, me tocó muy de cerca un caso cerquita de un chico que se quitó la vida el año pasado, salió en todos los medios, hubo un pedido de paradero, el chico lo buscaron por 4 días. Quien lo instigó a que tomara semejante y drástica decisión fue la que es hoy en día la madre de su hija o hijo. A ver, sin entrar en detalles más o menos, pero yo digo, no es la primera vez, en Neuquén también pasó, una chica crachó a un muchachito de 18, 19 años que la había violado por todas las redes sociales. El pibe no soportó la vergüenza, fue, le sacó el arma al padre y se pegó un tiro dejando una nota: yo no hice nada y no soporto la vergüenza. Después la chica reconoció que fue una broma que hizo por Facebook. Ahí la chica está libre, caminando por todos lados. Vamos a hablar de inoperancias de la justicia. Bien, si yo le llego a hacer un daño a la madre de mi hija o a mi hija, tranquilamente la primera carátula que me ponen es violencia de género. Uh-huh. ¿Por qué en el caso Lucio Dupuy no se las condenó por violencia de género? Uh-huh. En el caso de Lucio Dupuy todavía nos preguntamos eso. Fue torturado por el solo hecho de ser varón. Y fue torturado por su propia madre. Esto es algo que también quiero dejar en claro. Madre no quiere decir siempre que va a ser lo mejor que nos va a pasar en la vida. No, bueno, de hecho hay madres que son perpetrados por la madre. Claro. Ahora, eso la justicia no lo ve, o sea, sí, seguimos invisibilizando esta cuestión de el hombre malo, el papá es un cajero automático. Me van a poner dentro de poco, si todo sigue su curso, un régimen comunicacional en el cual me van a limitar a días en la semana y horas en la semana en las cuales yo puedo ser papá. El resto de los días, bien, gracias. Y si el resto de los días mi hija quiere ver al padre, la madre, como es, con lo chiflada que es, va a decirle: no, hoy no te toca ver a tu papá. ¿Y por qué esa violencia hacia la nena de decir si le toca o no le toca cuando es un derecho? Ah. O sea, queremos hablar de quién está principalmente violando los derechos de mi hija, la madre. Uh-huh. ¿Y por qué lo está logrando hacer con semejante impunidad? Porque tiene todo el aparato judicial respaldándola. Definamos algo muy clave: la diferencia entre agresión y violento. Uh-huh. ¿Querés que te diga un ejemplo de una persona que es 100% agresiva? Lionel Messi. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo? Sí. Lionel Messi entra a la cancha y su único objetivo es hacer goles, uh-huh, que es lo más agresivo que te vas a encontrar. Claro. ¿Eso lo convierte en una persona violenta? No, porque no le hace daño a nadie, él hace goles. Violento es hacerle daño a alguien. Uh-huh. Si yo en este momento voy a la oficina de corresponsabilidad o al Ministerio de Territorialidad de acá Tierra del Fuego, donde se hacen las revinculaciones y los programas de encuentro familiar, y de repente me saltan con una tontera un domingo 7 y yo levanto la voz y digo: ¿pero hasta cuándo me van a tener a las vueltas? Automáticamente en el informe ponen que soy violento. Claro. Si el niño tiene algún problema, no es culpa de la madre, es culpa del padre. Pero el niño pasa el 85% con la madre. No, pero la culpa es del padre. Claro. Sí, siempre sí. La culpa es del papá. Uh-huh. Y todos los informes demuestran a nivel mundial que el papá que está ausente, o mientras más ausente está, son potencialmente más elevadas las posibilidades de que ese niño o niña el día de mañana tenga un crecimiento con unas complicaciones bastante considerables. Sí, inclusive la disforia de género. La disforia de género, la extensión del daño que se ejerce sobre los niños cuando se les priva de la figura paterna es inconmensurable. Sí, tal cual, estoy completamente de acuerdo, y la disforia de género también, como bien lo mencionaste, es una de las tantas condiciones que están agendadas en la Agenda 2030, que están todas enganchadas de la mano sistemáticamente. Eso es un plan orquestado a la perfección, milimétricamente, para la destrucción de la sociedad, no solamente de la familia, de la sociedad. A ver, cuando vos generaste toda una generación carente de la figura paterna, estás generando toda una generación totalmente débil y manipulable. Empiezan a tomar el camino fácil. Uh-huh. Entonces acá nos encontramos con que estamos literalmente destruyendo generaciones. Uh-huh. Entonces no nos sorprendamos si el día de mañana nos encontramos con que la inseguridad crece, con que los delitos aberrantes empiezan a tomar más notas en los medios, porque la responsable de toda esta situación, muy de trasfondo, la Agenda 2030, muy acá en primera puerta, los poderes judiciales, y todas estas agrupaciones nefastas que lavan cerebro. ¿Entendés? Porque yo te digo así, recién dijiste lo de disforia de género. Pueden haber 45, 50 y 100 géneros distintos.
tarde o temprano cualquiera de esos géneros tiene que ir o al ginecólogo o al urólogo. Punto. Claro. La biología es inalterable, el dato mata el relato, así Claro. que obviamente yo ya tengo 40 años y me estoy encontrando con que mi cuerpo me está empezando a pasar factura de todo este estrés. Claro, claro. Hace 2 semanas terminé acompañado por mi pareja en la guardia del Hospital Regional de aquí de Río Grande, porque tenía la presión 180/100. No, yo estoy haciendo terapia de hace 2 años, ya hace unos meses que estoy medicado para poder dormir más que nada. El hecho de a veces, por ejemplo, decir, bueno, estoy haciendo una nota con vos, más temprano hice una nota con otro medio, más tarde hago otra nota, mañana hago otra nota, y en plan de acción siento que hice un montón. Y cuando quiero ver los resultados, aún sigo con el expediente trabado, Claro. con que mi hija no sé si comió hoy día, no sé si comió rico, no sé si está bien, no sé si en la escuela le está yendo bien, si sus compañeritos la tratan bien, si hay algún compañerito que le gusta, o si tiene plata para comprarse un alfajor. O sea, preguntas básicas que vos como madre o que cualquier otra madre o padre se hace, bueno, yo me las hago y no tengo respuesta. Y te puedo asegurar que preguntas me vas a decir 50 y yo te puedo fabricar 70 más si querés. Pero ninguna va a tener respuesta, porque yo a mi hija no la veo. Es más, la nena que yo vi por última vez no es la nena que yo quizás vea mañana. Entonces es como reconocer por segunda vez a mi hija, reconocer que ella es otra persona, porque cambian, y porque ahora viene con una alineación parental extremadamente profunda, de 3 años y 9 meses, como pajarito del carpintero comiéndole la cabeza a la nena, y más triste aún sabiendo que si fuese mi caso solamente, diría, bueno, algo mal habré hecho en esta vida o en alguna otra vida y estoy pagándola. Pero no puede ser que todos los que la estamos padeciendo acá, en su mayoría solemos ser. En este momento en el grupo te hablo, en el grupo somos cerca de 15 y creo que me estoy quedando corto, somos como 20 ya, entre mamás y papás. Estamos todos atravesados por el juzgado número 2 de familia. Estamos todos ahí, ya sea por diferentes causas, si no es una demanda de cuota alimentaria, un régimen comunicacional, pero te doy un ejemplo que a mí me asombró mucho. Después de que a mí me dictaron la nulidad de instrucción, la sentencia quedó firme, después de que me quitaron las restricciones, después que ordenaron la revinculación, después que esa revinculación no se cumplió, después que la jueza se pronunció totalmente ausente, mi hija en febrero pasado pudo salir de la provincia sin mi conocimiento y sin mi autorización. Pero tengo otra mamá, colega del grupo, o sea, que está con nosotros, que ella hizo una denuncia para defender a su hijo contra el progenitor de su hijo, una denuncia por ASI también. La Cámara Gesell demostró con categoría que el ASI había existido, que la persona denunciada era culpable, entonces la justicia falló, se lo declaró culpable, se le puso tobillera porque era una persona de una edad que no podía estar dentro de un penal, todo bonito. Bueno, cuando se quedó todo eso firme, la mamá que hizo la denuncia se quiso ir de viaje a vacaciones con su hijo, bueno, la jueza no le deja sacar al menor. Que yo como mujer siento un gran orgullo porque existan los hombres, porque no podemos habitar este mundo los unos sin los otros. Los hombres y las mujeres tenemos que retomar esa comunión con la que hemos sido creados para poder vivir en una danza armónica dentro de este planeta. Yo estoy orgullosa de que existan los hombres, los honro. Por supuesto que hay hombres malos, claro, pero también hay mujeres malas. Hay hombres siniestros, sí los hay, pero hay mujeres siniestras también. Y a mí me da mucha vergüenza como mujer que esas abogadas, que esas juezas, que esas trabajadoras sociales, que esas psicólogas, todas las mujeres que están trabajando dentro de un juzgado, haciendo todo lo posible por seguir sosteniendo a los niños separados de alguno de sus padres, me dan vergüenza como mujer. O sea, la única abuela que le queda a mi hija tiene 74 años, es una mujer, 74 años. O sea, es una mujer. Estoy pidiéndole, por favor, que a mujeres que tengan sororidad con mujeres. O sea, a la señora jueza Marina Montero le estoy pidiendo que defienda los derechos de mi hija. Que también es una mujer.
internacionales del niño y porque también es una mujer y que también defiende los derechos de la madre, de mi madre, que también es una mujer que durante 74 años crió una familia, fue una trabajadora que 52 años de servicio en el INTA, una mujer que ha sido un pilar incondicional de amor, una mujer que ha sido la que me ha brindado en conjunto con mi padre los valores que yo hoy en día tengo y que los llevo con orgullo. Es más, yo me enteré que iba a ser padre faltando 10 días para que yo dejara esta isla y no volviera más. Y cuando me enteré, hice todo un cambio radical de planes y me quedé acá en la isla. Yo migraba para México. Mira. Yo me iba para México, dejaba el país por buscar un mejor futuro. Bueno, decidí postergar todo eso por el solo hecho de ser un papá presente para mi hija. Lo que intentamos hacer es esto, es reivindicar a la familia, reivindicando tanto al hombre como a la mujer dentro de la estructura familiar. Gracias, Cristian, por tu tiempo, gracias por haber abierto una vez más tu corazón para contar el calvario que estás viviendo, que entiendo que por más que tengas toda tu historia incorporada, no es fácil contarla, por más que la cuentes 100 veces, las 100 veces te va a doler, las 100 veces te va a remover todo ese dolor que tenés adentro, que espero que algún día puedas resarcir con una vida normal que puedas empezar a llevar con tu hija. Gracias a vos y a cada una de las personas que abrazan esta bandera de lucha, a todas aquellas personas que ya sea por el lado legal, por el lado humano o por el lado que sea, buscan brindar su apoyo, que brindan su buena vibra, su buena energía, que a veces no la vemos, pero llega. Es lo que por ahí yo creo que me sostiene. Ayer me decía un papá, ¿cómo hiciste? Yo estoy hace un año con esto. Me dice, ¿cómo haces que llevas 6 años con esto? Realmente no se lo pude responder, porque ni yo sé cómo lo hago. Simplemente sé que mi hija se merece un papá entero, se merece un papá fuerte, se merece un papá sano, tanto física como mentalmente. Y creo que es por eso que estoy aguantando lo que aguanto. Pero bueno, una vez más, estoy muy agradecido a la gente que se está uniendo y quiero pedirles encarecidamente, los jueces no son intocables, son seres humanos comunes y corrientes como nosotros, que tarde o temprano en la vida, justicia divina, como lo quieran llamar, los van a poner en su lugar. Pero mientras tanto, no son intocables. Y digo esto porque muchas veces me encuentro con papás que no quieren salir a los medios, que no quieren visibilizar sus causas. Yo entiendo que puede ser por un montón de razones, que puede ser algunas vergüenza, otros puede ser por proteger la integridad de sus hijos, pero la principal de todas, que está latente en todas esas personas que no quieren salir, es el miedo a la represalia. Sí. El miedo a la represalia de un poder nefasto que nadie lo regula, que nadie lo puede... nadie se puede meter ahí. Muchas veces también que me lo he dicho hasta mi propia abogada, me dice, bueno, hagamos un jury. Me dice, fíjate si conseguís el abogado que pone la firma. Me dice, porque nadie va a poner la firma ahí porque sabe que nunca más vuelve a ganar un juicio. Entonces ahí te das cuenta de cuánta corrupción existe detrás de esto. Qué locura. Aprovecho los últimos minutos para decir, yo a mi hija no la renuncié ni la voy a renunciar a no ser que no me quede más vida. Por ende, quiero inspirar a cuanta mamá y papá está atravesando esto a que no baje los brazos, porque nuestros hijos lo único que tienen en este mundo cuando llegan son papá y mamá. Y si papá o mamá o cualquiera de los dos bajan los brazos, realmente en nuestros hijos es quien va a caer ese peso que nosotros sostenemos. Y una vez más justicia, porque realmente no hay ni razón ni derecho para que hoy en día se estén metiendo con los seres más inocentes y vulnerables que pueden existir, que son los niños. Así que pido por favor justicia, una vez más, pido que al ente que tenga que intervenir, y si es hasta el mismísimo presidente Javier Milei, que lo haga, pero que empiecen a hacer una racia con toda esta manga de corruptos, de esta manga de inoperantes, esta manga de ñoquis, bien, que lo único que hacen es malgastar recursos y por sobre todo arruinar familias, arruinar vidas de niños, de padres, de madres, que simplemente fueron víctimas de el poder judicial y su mala tergiversación o interpretación de las leyes. Así de simple.
y que por sobre todo algún día pongan foco en las personas que hacen daño de verdad. Si vos obrás dentro de la ley, tiene que haber un aparato legal que te proteja. Ahora, si vos rompiste la ley, te tiene que caer todo el peso de la ley. No puede haber un juez garantista que tenga la nefasta idea de poner una tobillera a una persona que ha sido escrachada con video y más de uno de la violencia que quiere ejercer sobre una mujer y las amenazas de muerte hacia esa mujer y su familia. Claro. Yo quiero saber ahí dónde está la justicia. Y con eso termino. Y desde ya, una vez más, estoy infinitamente agradecido por el espacio. Realmente, como vos decís, es a veces rutinario, pero por rutinario que sea no quiere decir que duela menos. Recordar las cosas que he vivido, las cosas que he tenido que atravesar. Recordar la última vez que escuché la voz de mi hija. Porque ni por mensaje la escuché, porque no tengo ni un mensaje ya grabado. Tengo algunos videos, obviamente, pero es atroz pensar cómo tu hijo o tu hija crece y no lo ves. Es atroz. Te remuerde, te destroza completamente. Yo he visto a mi papá llorar desesperadamente por la salud de mi hermano en algún momento que él estuvo mal de salud. Y hoy en día me pongo a pensar y lo entiendo en su dolor, pero sigo sin comprender por qué mi dolor no está justificado. ¿Por qué tu dolor Mi no dolor cuenta? simplemente, mi dolor no cuenta, mi dolor no lo ve la justicia, no le importa. Para eso sí soy hombre. Los hombres no lloran, dice el dicho. Una de las falacias más grandes que existen, y gracias a que no lloramos, la cantidad de pibes que van y se tiran del puente o van y se cuelgan en la habitación de su casa. Basta de personas que se están quitando la vida por el accionar de la justicia, o por el, mejor dicho, no accionar de la justicia. Basta. Sí. Basta de violencia de género, ¿no? Violencia de género contra nosotros. Violencia de género. Claro, porque si ya vamos a hablar de violencia de género, los géneros son todos géneros. Que son dos. Porque hasta donde yo lo vengo viendo es basta de violencia de género femenino. Pero si hay violencia de género masculino, eso no existe. Y es terrible, es terrible. Vamos a seguir poniéndole voz a este tema. Vamos a seguir poniéndole voz a los niños, que son los que no pueden hablar y que no están siendo escuchados por nadie, porque hay un tratado internacional que dice que la mujer tiene que ser escuchada, pero previo a eso hay un tratado internacional de los derechos del niño que dicen que el niño debe ser escuchado y no es escuchado. En el 99% de los juzgados no es escuchado. Así que vamos a seguir poniéndole voz a esto, Cristian, vamos a seguir acompañándonos entre todos un poquito y vamos para adelante, porque la única salida está para adelante. Y saludos a toda la audiencia que está del otro lado. Y desde ya muchísimas gracias por el espacio y permitirme visibilizar la voz mía y a través mía de la de tantos otros papás que estamos pasando lo mismo. Bueno. Papás y mamás, quiero dejarlo claro. Papás y mamás. Papás y mamás. Bueno, escucharon todos ahí del otro lado. Salvemos a los niños, pero a veces para salvar a los niños también tenemos que salvar a los padres. Los padres y las madres, los padres en general. Así que salvemos a los padres para que los niños tengan un futuro. Gracias a todos por estar ahí.